Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de irnos a la pausa, le dejábamos en la mesa una pregunta. ¿Los países en el mundo, incluso las potencias, han dejado de invertir en sus sistemas de salud, doctor? Es muy probable. De hecho, en México, por ejemplo, los hospitales públicos habitualmente están llenos, Belén, no de COVID. Habitualmente están llenos de pacientes con diversas patologías, complicaciones de la diabetes, de la hipertensión arterial, complicaciones cardiovasculares, que son las enfermedades de los adultos que están aquejando a todo el mundo y a países como México, en donde no es la excepción, pero también enfermedades infecciosas y demás. Una pandemia como esta pone a temblar a cualquier sistema de salud, pero no se diga a aquellos sistemas en donde hay rezago en infraestructura hospitalaria, por ejemplo, como sí es el caso de nuestro país. Lo que se ha venido haciendo de estrategias de reconversión de hospitales para la atención de COVID son estrategias muy pertinentes, pero estas estrategias, de igual manera, tenemos que verlas con la visión de que si de antemano la mayor parte de hospitales están saturados y en México estamos en este momento con aproximadamente 2.450 casos, pero hace escasos 5 días estábamos a la mitad. Está ocurriendo lo que se ha predicho en relación al crecimiento exponencial que ocurre cuando la curva empieza a ser logarítmica. Es decir, cada 4 o 5 días se puede duplicar el número de casos. Con esa misma tendencia, ¿qué puede ocurrir para las próximas 5 semanas en el país? Hagamos esa conversión logarítmica que, aunque parezca simplista, por supuesto que no se calcula exactamente así, pero nos puede llevar a más de 50,000 casos en las próximas 5 semanas, de seguir la tendencia igual. Eso significaría que aproximadamente 7,500 personas podrían requerir hospital. 7,500 personas. Y de esas 7,500 personas, posiblemente un 12% de quienes requerirían hospital podrían requerir terapia intensiva. Ahí es en donde nos estaríamos viendo en graves problemas. Y esa situación es válida para otros países, incluso desarrollados en cuanto a sistemas de salud e infraestructura, ya lo decíamos antes, como el caso de Estados Unidos, como fue el caso incluso de Alemania, como ha sido el caso de Italia, de España, que con buenos sistemas de salud fueron catastróficamente rebasados. Claro. Por eso no hay que llegar, por ningún motivo, no hay que permitirnos llegar a esa siguiente etapa, aunque existen altas probabilidades, pero está en que adoptemos las medidas de aislamiento social para que incluso si llegáramos a una etapa de esa naturaleza sea amortiguada y las camas de hospital y las terapias intensivas y los respiradores automáticos, ojo, que eso puede hacer crisis también, nos den el dolor de cabeza de la vida con respecto al sistema de salud. Usted lo acaba de decir, doctor, podemos ayudar a evitar que esto suceda, sobre todo con el sistema de salud que tenemos en México y en el resto de los países de América Latina, que es muy similar. Y doctor, mucha gente nos ha preguntado también, ¿por qué si la etapa crítica está pronosticada para finales de abril, principios de mayo, por qué es ahorita cuando tenemos que aislarnos? Porque precisamente es una especie como de inversión a largo plazo o una inversión a futuro, doctor. Lo que hagamos ahorita se verá reflejado en la etapa crítica, que es a la que no queremos llegar, que es lo que estamos queriendo evitar, doctor.
Efectivamente, y esa es una pregunta también muy importante, porque la economía se ha detenido, la economía está en recesión mundial, es la crisis económica más grande que ha tenido el mundo en toda su historia, por cierto. Muchos indicadores del del Banco Internacional lo sugieren de esa manera. Y bueno, escuchábamos una nota hace unos momentos de Rocío López Fonseca respecto de la urgencia que tienen empresarios, sistemas bancarios para que se adopte deuda, porque México lo puede requerir, ¿no? Ahí está el debate entre el empresariado y el gobierno mexicano en este momento. Pero regresando estrictamente a esta pregunta que me haces, efectivamente, es que no haber iniciado y haber iniciado en el momento en que estuviera en la fase crítica del incremento exponencial, tendríamos una catástrofe en mucho menos tiempo. Insisto, es por el motivo que comento, porque cuando entra a esa fase de crecimiento, la pandemia se duplica cada 4 a 5 días. Les voy a decir una cifra que me parece que es impactante, Belén, y lo pueden consultar en la página de la Organización Mundial de la Salud. En el mundo estamos en estos momentos prácticamente en el 1.500.000 afectados. Estamos en 1.400.000 afectados con 76.500 muertes aproximadamente. Sorpréndanse, el 74% de quienes han sido afectados por la enfermedad, es decir, 900.000, lo fueron en los últimos 14 días. Es decir, que la curva empezó así, subió un poco, hasta que se dispara. Y en los últimos 14 días han sido el 74% de los casos. Eso mismo puede ocurrir en México y en todos los países. Por eso hay que trabajar desde que la curva empieza a tomar algún nivel de ascenso. No acá en la fase logarítmica, claro. Acá es muy tarde. Ya no serviría prácticamente de nada. Doctor, vamos a hacer una pausa. Claro. Regresamos, todavía hay mucho más aquí en Coronavirus, la pandemia.